esta tarde de muchísima reflexión. Bien interesante entonces los puntos de vista que nos han presentado los diferentes ponentes que nos han acompañado en este espacio. Recordemos que hoy vamos aproximadamente hasta las 8 de la noche y mañana vamos a continuar con la jornada durante la mañana. Yo quiero que conozcamos un poquito sobre la visión de futuro, lo que nos invita a nuestro nuevo direccionamiento estratégico de UNIREN. Entonces, si me pueden ayudar a proyectar el video, por favor. Mientras van por allí ubicando el video, recordarles entonces que este evento es organizado por la Dirección de Humanidades, también con el apoyo de diferentes dependencias, extensión, comunicaciones, TI, por supuesto las facultades de nuestra institución. Y bueno, muy conectados aquí en esa segunda parte, ya veo que se nos están conectando otras personas y ya podemos entonces reproducir el video. Muy bien, bueno, y ya retomando, voy a pedirle el favor a nuestra próxima invitada, Dora Cecilia Saldarriaga, si nos puede levantar la manito para que la habiliten entonces cámara y micrófono. Dora, si ya estás por ahí para que te veamos aquí. Listo. Dora ya está aquí en el público, muy bien, muchísimas gracias. Entonces les cuento que Dora nos va como un saludito, Dora, por aquí en la pantalla para que Hola. seamos más cercanos aquí en este encuentro virtual. Dora nos va a acompañar con la conferencia Los feminismos como una postura política de transformación social. Dora es abogada, feminista, especialista en estudios urbanos, es especialista en responsabilidad civil del Estado y magíster en Derechos Humanos y Democratización. Es profesora investigadora de Derecho Constitucional y Género y es integrante del Grupo de Investigación Constitucionalismo Crítico y Género, fundadora del Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana y es investigadora junior de MinCiencia. Entonces, le repito, qué tema tan interesante nos vas a compartir el día de hoy, Dora, los feminismos como una postura política de transformación social. Entonces, adelante, Dora, aquí tienes un público, todavía no está todo el público que teníamos antes del receso, pero se van a ir conectando poco a poco, así que este escenario es tuyo. Si quieres, compártenos por favor la pantalla, si vas a hacer una presentación para yo poderte cumplir. Dora, listo, aquí estamos viendo ya la presentación. Adelante. No te escuchamos, tienes el micro apagado. Ahí me escuchan. Muy bien, ya estamos viendo la presentación y te estamos escuchando. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes que estén conectados y conectadas. Bueno, les voy a contar un poquito por dónde. Espérenme en un segundito. Listo, ahora sí. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de qué les voy a hablar en estos 40 minutos. La idea es hablar un poquito de qué es el feminismo y por qué debe hablarse de los feminismos. No hay un solo feminismo y creo que esa primera claridad es muy importante para comprender por qué son una postura política de transformación social. Luego revisar los feminismos como críticas al sistema patriarcal, que creo que eso puede desmitificar mucho lo que se plantea de que las feministas estábamos en contra de los hombres y todo eso. No, eso no es verdad. Es un sistema patriarcal en la que nacimos hombres y mujeres y creo que ahí hay mucha tela para cortar. Luego el feminismo como una postura política y por qué plantear de que
bueno, finalmente la vida también es una postura política y es muy importante hablar sobre eso, los feminismos como agentes de cambio social, y finalizaría con avances y retos de la práctica política feminista. Entonces, lo primero es abordar qué es el feminismo. Si nos vamos con Marcela Lagarde, dice que es un conjunto de políticas, prácticas y teorías sociales desarrolladas por el movimiento feminista, pues que buscan unas transformaciones en la sociedad. Pero si vamos avanzando, podríamos plantear uno que no hay un solo feminismo, hay una teoría feminista que engloba los feminismos, pero existen muchísimas corrientes de feminismos. Pues esta no es una clase de feminismo, entonces no haré la alusión a todas las corrientes del feminismo, pero sí quisiera concretar como en 4 cosas. ¿Qué debemos pensar con el feminismo? Uno, es una teoría y creo que ahí me voy mucho a la última diapositiva donde planteaba que, donde voy a plantearles que uno de los grandes peligros del feminismo es que se está despolitizando la categoría género, y de ahí la importancia de la teoría, porque hay mucha epistemología. Cuando uno arranca a emocionarse con estos temas, ve que hay una producción académica muy importante como cualquier rama del saber, y que esto pues fundamenta muchísimas cosas, que también hay metodologías de investigación, varias cosas. Es una práctica, es un movimiento y también es una ética. Entonces aquí digamos que podríamos englobar un poquito de lo que les estoy diciendo de qué es eso de feminismo. Entonces, como teoría feminista, hay muchas epistemologías. Entonces, como tenemos varias corrientes de feminismos, ustedes podrán encontrar todo lo que quieran, desde las carreras, si ustedes ya son profesionales, o desde lo que estén estudiando, la mirada feminista la pueden tener para poder tener una visión global de lo que implica ese 52% de la población que habitamos este mundo y que no lo habitamos de igual manera. Pero además ofrece la teoría feminista muchas metodologías de investigación, de interpretación, poder comprender incluso desde ramas como la psicología, que aquí hay un profesor muy experto en el tema, que por ejemplo las mujeres tenemos un pensamiento muy circular y además un pensamiento muy circular. Entonces nuestra forma de hablar para llegar a un punto, damos una vuelta y un recorrido grande. Los hombres son más lineales y por tanto si usted le pregunta cómo le fue, dice bien. Si a uno le preguntan cómo nos fue, uno dice, pea, fui donde el médico, volví, llegué tarde, bueno, para poder decir me fue bien. Y eso, por ejemplo, en términos de investigación es muy importante por la forma en que nosotras somos cooperativas y los hombres son impositivos. Y eso nos generaría muchas metodologías. Pero también es un movimiento, y ese movimiento tiene un objetivo transformador, transformador de la sociedad. Por eso, incluso cuando una empieza en esto, le da miedo decir que es feminista, por los estereotipos y por lo que tiene que cargar. Yo era tan ignorante que yo decía, yo trabajo en género, pero no soy feminista, porque tenía mucho miedo a que me estigmatizaran, pero luego me doy cuenta que es a partir de acá que podemos hacer la transformación. El movimiento feminista es diverso y plural. Si ustedes dicen, las feministas me caen mal, habría que decir, pero ¿cuál feminista? ¿De qué corriente? Y dígame quién. Porque somos miles feministas, unas académicas, otras populares, entonces esa diversidad es muy importante. Tiene una integración simbólica que es una apuesta a futuro, y creo que eso es muy importante para el movimiento feminista, porque como lo plantea ese congreso, la transformación que ha hecho el movimiento feminista es grande, sin poner un muerto. O sea, la revolución de nosotras es pacifista, y otras compañeras que tienen otras prácticas de vías de hecho, pero que de todas formas siempre es una apuesta a futuro, y el movimiento feminista no tiene una estructura jerárquica. Entonces, por eso somos tan globales y tan diversas como mujeres habitamos. Es una práctica política, es un actuar permanente, incide en la toma de decisiones públicas y privadas. Por eso, por allá, entonces, una de las feministas decía, lo personal es político,
porque como me he visto, como hablo, lo que hago, lo que como, todo absolutamente es político. Que me iban a hacer una pregunta sobre el ecofeminismo y las antiespecistas, por ejemplo, es una posición política muy importante con el cuidado de los seres sintientes. La crítica permanente de las relaciones inequitativas de poder y finalmente el feminismo también es una ética y creo que esta es la más difícil cuando una se asume feminista, es lo más difícil porque puede uno ser muy incoherente, uno no logra tener una coherencia al 100% y la ética feminista es una crítica al postulado universal de la ética, sino que promueve la autonomía más que la heterodesignación, pero además la forma de habitar en el mundo. Entonces, ser feminista es esta carga, que no es tan fácil porque, digamos, es una apuesta política, es una apuesta ética. También es importante en algunos casos tener teoría, pero también los feminismos populares nos han enseñado mucho desde el actuar y menos desde la teoría. Y pues estar en el movimiento feminista también es una cosa de gran debate porque no hay que romantizar, también hay discusiones como cualquier movimiento social. Entonces, dado la claridad de que no es un solo feminismo, que son muchos feminismos, finalmente, entonces, ¿qué busca ese feminismo? Pues una crítica al sistema patriarcal. Si ustedes me dirán qué es el sistema patriarcal, para no echarles carreta, les diría todo, absolutamente todo lo que nos permea, que ha generado una división entre lo masculino, lo femenino, simbólicamente más para lo masculino y unas cargas tremendas para lo masculino y lo femenino, que supongo que ustedes deben saber, o si no lo aclaro un poco, que cuando hablo de lo masculino no hablo solo de hombres ni de lo femenino de las mujeres, sino que nos pueden habitar, nos habita lo masculino y lo femenino, pero por lo general concuerdan los hombres con lo masculino y concuerdan las mujeres con lo femenino, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero el sistema patriarcal lo que ha hecho es crear un sistema político que genera unos efectos diferenciales, unas divisiones particulares y unos efectos concretos sobre la vida de hombres y mujeres. Y ahí invito mucho a leer a Rita Segato con los mandatos de la masculinidad hegemónica, que también, digamos, poder llegar a la deconstrucción de esas imposiciones de género sería perfecto porque afectan tanto a hombres y mujeres. Claro que a los hombres los afectó con los privilegios y eso también ha sido una carga para ellos que de alguna forma luego se revierte con nosotras. Entonces, el patriarcado es un sistema político que estructura los poderes sociales. Entonces, por eso el género es la categoría básica de las relaciones de poder. ¿Por qué incomoda tanto? Yo siempre, quien me haya escuchado, pobrecito o pobrecita, porque siempre les digo, quien trabaja género y no incomoda está haciendo mal el trabajo. Si usted está trabajando género y lo felicitan, grave, grave, porque el género siempre va a disputar y va a decir, pilas con esta relación inequitativa de poder, aquí hay algo que no está funcionando y eso es muy incómodo para el status quo. Entonces el patriarcado es la estructura de todos los poderes sociales. Entonces ahí les puse la gráfica, está en la sociedad, está en la religión, está en el derecho, está en la educación, en los medios, en la familia, en las relaciones interpersonales, porque el amor es supremamente político. No el amor romántico, sino el amor con varias decisiones. Eso lo aprende yo creo que ya uno viejo, ojalá lo aprendieran las jóvenes también y los jóvenes, por favor. Nos evitaríamos mucha violencia y muchos dolores. La política y la economía. Entonces, si ustedes, hay un ejercicio muy interesante que dicen, usted cómo identifica si donde usted está, el lugar donde usted está es un sistema patriarcal. Lo primero que usted tiene que mirar es dónde se toman las decisiones, dónde y quién está en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en la religión, en la máxima o en la católica apostólica romana, ¿quién toma la decisión? El Papa, ¿quién es? Un hombre. En el derecho, ¿quiénes son los grandes magistrados de las altas cortes? No hemos podido llegar a paridad. En educación, en su gran mayoría son rectores, rectoras muy poquito,
han llegado pocas rectoras en los medios, el paterfamilia, en las relaciones, en la política. No tenemos, aquí en Medellín, por ejemplo, no hemos tenido alcaldesa, hubo por ahí una nombrada, pero electa no. Y en la economía, ¿quién maneja el sistema bancario? Entonces, desde ahí decimos, y donde está el dinero está también el poder. Por eso hay que buscar la redistribución. En esa crítica del sistema patriarcal, entonces se hace la crítica a las manifestaciones del patriarcado, la violencia de género, el feminicidio es la máxima violencia machista, eso hay que ponerle el nombre como es. Imagínense, siempre en clases o en charlas ahí mismo salen algunos patriarcacitas diciendo, pero es que a los hombres los matan más, claro, y los matan por su masculinidad hegemónica, porque uno de los mandatos de la masculinidad hegemónica es lo bélico, y lo bélico ha matado muchos de los hombres en nuestro país, el conflicto armado, pero a nosotras nos mata, dizque quien nos ama, y eso había que politizarlo y nombrarlo, y por eso sale un tipo penal diferente como es el feminicidio. Entonces se habla también de las desigualdades económicas. En el mundo, el 1% de la propiedad está en cabeza de hombres, el 1% está en cabeza de mujeres. Eso implica que las mujeres tampoco son propietarias y en Colombia, por ejemplo, que han sido las víctimas sobrevivientes, la feminización de la pobreza ha cobrado ahí mucho que hacer. La brecha salarial, que uno cree que eso es mentira, no me crean a mí, lean informes. Por ejemplo, Medellín, la ENS, la Escuela Nacional Sindical, sacó una investigación sobre las brechas de género aquí en la ciudad y estamos en una proporción casi 15-20. Las mujeres hacemos los mismos trabajos, pero nos pagan menos. Y el poder simbólico de lo que hacemos también es menor. La respuesta a la opresión, entonces siempre es un desafío permanente y se cuestiona permanentemente. Entonces, todo eso es el sistema patriarcal. Por eso, cuando uno tiene actividades, grupos de estudio con los estudiantes, uno avanza 2 horas y a los 8 días vuelven más patriarcales y uno dice, pero ¿qué les pasó, mi amor? Pero es porque van con el novio, van a la familia, van al aula de clase y todo los hace regresar, porque es que poder avanzar es un desafío muy grande con un status quo que legitima el otro. Vea, si alguno de ustedes o alguna que está escuchando eso hace parte de algún grupo de estudio de género, de feminismo, soy convencida que los compañeros les dicen, ¿y por qué están en eso? En la facultad les dicen, ay, ¿por qué no están en penal? Porque, o sea, como ustedes estudiando derecho y se van a meter a un grupo de estudio con la loca de la profesora de Derecho Constitucional, porque ahí simbólicamente esto incluso les ocurría mucho a los chicos cuando íbamos a la red sociojurídica y todo eso, y al comienzo, cuando yo empecé en la universidad, que los fundamentos epistémicos era el feminismo y siempre se los tachaban, porque para muchos eso no era ciencia. Ese sistema patriarcal que genera roles, estereotipos, discriminación y naturalización, y eso efectivamente invierte la balanza. ¿Por qué decir entonces el feminismo como una postura política? Inicialmente es una apuesta que incomoda. ¿Por qué incomoda? Primero, ya se los había dicho, la categoría género es uno de los elementos base de las estructuras de poder. Nadie, absolutamente nadie quiere ceder el poder. Entonces, cuando se cuestiona el poder, la reacción primaria es la violencia. Y eso está en todos los ámbitos. Incluso la violencia no solo física, la violencia de la exclusión, la violencia de la discriminación, la violencia del silenciamiento, por ejemplo, es muy fuerte en este tema, pero que digamos que poner esa categoría en cualquiera, y ahorita si me quieren hacer preguntas, en cualquiera de las carreras uno puede ver cómo la categoría género impuesta ha sido lo masculino. Se los voy a dar con un ejemplo que una vez hablando con una arquitecta, yo decía, yo como que comprendo en otras ramas, pero en arquitectura, ¿cómo se puede dar el patriarcado? Y me dijo, venga, yo la llevo. Y me llevó a la biblioteca de la Comuna 13, creo que era esa. El segundo piso, muy bonita la biblioteca, el segundo piso tenía unos huecos por donde debían de pasar los estudiantes. Entonces las estudiantes mujeres tenían que irse por el bordito porque si se iban por todo el camino, pues les podían ver desde abajo. Entonces ella me decía, ¿quién hizo esto? Tuvo que ser un hombre,
porque no advirtió que si uno sube las escalas y esto está así destapado, pues nos ven abajo, las usamos. Una cosa que puede ser muy sencilla, pero como las ciudades incluso están diseñadas para lo masculino. Usted no puede ir a tomar solo una cerveza con una minifalda porque ya tiene un estereotipo ahí. Un hombre puede ir a la misma hora aquí al Parque de Río. Se puede hacer la práctica y verá lo que puede pasar con unas y con otras. Puede ir de pantalón a tomarse la cerveza y hay otra, incluso nosotras pensamos dónde salimos, cómo nos vestimos y a qué horas vamos a estar, porque nuestro temor es que nos violen. A los hombres puede ser que el temor es que los atraquen, pero a nosotras siempre es con nuestro cuerpo. Lo otro, el patriarcado es un orden político que sostiene las desigualdades estructurales, por eso el feminismo que dice hay que acabar con el patriarcado. Cuando acabemos con eso, no me crean a mí, busquen el informe del Foro Mundial, dice que nos demoramos 150 años en cerrar brechas de género. O sea, nosotros ya no nos tocó, a los descendientes creo que tampoco, y por eso hay que apostarle más a eso. Y no, eso yo creo que ya me lo dio la edad. No en tintas medias. Si esto uno lo hace en tintas medias, nuestras próximas generaciones van a seguir soportando. Esperemos a ver que la cultura cambie. No, yo creo que hay que dar unos pasos de avanzada. Se desafía el status quo, el orden de las cosas en todos los ámbitos, en todos los subsistemas del patriarcado, en la familia, en la relación de pareja, en las universidades, transforma, que busca el feminismo, la transformación radical de la desigualdad de todas, todos y todes. Y ahí les pongo una advertencia, porque hay una discusión interna en algunos feminismos, ¿quién es el sujeto del feminismo? Entonces hay unos que dicen las mujeres, hay otros que dicen no, no solo es las mujeres, o sí las mujeres, que biológicamente nacieron mujeres y no aceptan, digamos, las compañeras trans. Hay otros que dicen, no, no, es que el sujeto es la persona oprimida, más allá de las mujeres. Entonces ahí, digamos, hay también unas discusiones, pero más allá de esas discusiones, digamos que el feminismo siempre ha estado pendiente en actuar contra las situaciones de desigualdad. Se buscan muchas justicias, la justicia de género, la justicia social, la justicia racial, un feminismo que no sea antirracista, y esto lo aprendí de compañeras afro, para uno reconocer lo racista que es y Colombia es muy racista, homofóbica, machista y demás, pero el racismo todavía nos permea mucho y creo que el feminismo tiene que ser antirracista, buscar la justicia epistémica. A las pensadoras las han borrado mucho de la academia. Además, pues, con todo el tema también me habita el rayón de la decolonialidad y creo que una de las cosas que ha hecho el pensamiento eurocéntrico es borrar el pensamiento de las mujeres y a una le dificulta un poquito más en clase. Yo que doy derecho constitucional, buscar autoras. Primero buscar autoras y autoras del sur, derecho constitucional, es derecho alemán y uno es Alemania, Alemania. Entonces eso también, la justicia epistémica es nombrar las mujeres y eso, por ejemplo, pasó mucho, pueden buscar una investigación que hicieron varias. Lo que pasó en pandemia con las mujeres investigadoras, en su gran mayoría todas bajaron producción porque no pudieron conciliar el tema de la familia y el tema, quienes escriben saben que uno escribe cuando le llega la luz. Y le puede llegar a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, pero uno no escribe siempre. Pero si estás encargada del cuidado, pero tenés que pensar, entonces la producción, y por eso hay, creo que en la medición, en que fue que les van a dar un punto más a las mujeres investigadoras que tienen hijos, me parece perfecto. Y eso busca un asunto de acciones afirmativas, la justicia ambiental, el tema de la relación de las mujeres con la crisis climática, que incluso cuando hay episodios de crisis climática, las más afectadas son las mujeres. Por eso también alguna vez nos invitaron a escribir sobre la atención de desastres con perspectiva de género y yo decía, esto sí se podrá hacer. Claro, las más afectadas son las mujeres porque son las que están ejerciendo cuidado en las casas y son las que más. Erradicación de los mecanismos de sometimiento, las violencias, la discriminación, la dominación. Y creo que ahí, eso, ay, pucha, no sé qué decía ahí abajito. Sí,
politizar la cotidianidad y cotidianizar la política, porque creo que una de las apuestas políticas del feminismo es poder que todo lo cotidiano se puede politizar, el cómo me habla la otra persona, yo hago un ejercicio en clase, por ejemplo, para decirles cómo politizo la cotidianidad. Háganse en grupos y un relator, no sé qué, aunque diga un relator, siempre es una relatora. Ponen a las compas, profe, yo no, escribe un nombre, no, es que ella tiene letra más bonita, no, yo traduzco, tranquilo, porque simbólicamente yo digo y usted copia, yo pienso y usted, entonces, esa es una pequeña forma de poder politizar la cotidianidad y cómo poder subvertir eso que está tan naturalizado, pero que hay una práctica, incluso a las mujeres profes nos miden más el aceite. Quien no sepa qué es medir el aceite es que nos exigen mucho más. Y a las mujeres jóvenes y bonitas muchísimo más, porque pareciera ser un estereotipo de que no son inteligentes. Entonces, es siempre hay una disputa con el tema del conocimiento. Y hay que cotidianizar la política porque nos han alejado de los espacios de poder. Y como nos han alejado, además nos han vuelto, es que los politiqueros son muy tesos porque han podido desencantar a la gente de la política. Entonces, al desencantarla, usted le entrega el poder y se lo entregamos todo. Entonces, creo que ahí hay un esfuerzo grande. ¿Qué puede pensarse sobre las políticas feministas? Entonces, ojo, el feminismo como postura política, pero ya esto es que son más o menos acercándonos, que son unas pocas, lo que traigo acá, unas pocas reflexiones, porque recuerden que como hay miles feminismos, pueden haber miles políticas feministas, incluso, por ejemplo, un debate contemporáneo que tenemos es, o unas que estén o no de acuerdo con el trabajo sexual y otras que son abolicionistas, ambas son feministas, pero ahí hay, digamos, unos debates contemporáneos con el tema. ¿Qué puede pensarse como políticas feministas? Rita Segato trae una cosa bellísima, yo invito mucho a que la lean. Ella dice que la política feminista va en contra del proyecto histórico de las cosas, porque lo que quiere construir la política feminista es el proyecto histórico de los vínculos. Les traduzco esto. El capitalismo lo que ha hecho es podernos a producir para generar cosas. El feminismo quiere ponernos en el centro de la vida. Y eso de entrada cambia muchísimo las cosas. ¿A qué le voy a apostar yo? ¿A tener unos vínculos, a concentrarme en la vida o a producir? ¿Y cuántas veces sacrifico los vínculos por la producción? Eso es subvertir totalmente el modelo. Entonces ella dice, hay que hablar más de la generación de los procesos que la entrega de productos. Otra política feminista es avanzar en la redistribución del presupuesto público y el debate sobre la feminización de la pobreza. El presupuesto público siempre es finito. Uno no puede decir, hay miles de millones. En Medellín son 6 billones, por ejemplo, es mucha plata. Pero ¿por qué no se acaba la pobreza? Porque estamos acostumbrados en las políticas públicas a administrar la pobreza y no erradicarla. Entonces, desde esa concepción, ¿a qué le podemos apostar las políticas feministas? Que se redistribuya el presupuesto público para poder generar condiciones de igualdad. En esa redistribución les puedo poner, por ejemplo, algo acá en Medellín. Si ustedes no saben, Medellín tiene 14 sectores sin agua potable, 14, y tenemos la mejor empresa de servicios públicos, que es EPM, que administra más de 16 billones. ¿Por qué les doy ese dato? Porque si uno dice, ay, pero ¿a quién le cabe en la cabeza, por ejemplo, que se gastaron un dineral en alumbrados pagándole a Disney, que con ese dinero hubiéramos podido conectar un sector con agua potable? Eso es que una decisión política, y poder decir eso es un asunto a disputarse el presupuesto público. Hay que posicionar, digamos que lo último,
y más en disputa posicionar la economía del cuidado y el establecimiento de sistemas que permitan la liberación del cuidado de las mujeres con el tema de las 5 R's. El reconocimiento, la redistribución, la remuneración, son 5. ¿Cuál es el tema digamos que Silvia Federich ha hablado mucho sobre el sistema del cuidado, porque el sistema de cuidado, y es una crítica que le hacen a Marx, porque Marx pues habló de todo el tema del sistema obrero, pero se le olvidó quien sostenía a los obreros era el cuidado. Y eso nunca se había, digamos, reconocido. Entonces, hay que reconocer que el sistema de cuidado es quien sostiene el sistema productivo. Escúcheme en esto, que es supremamente importante. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Yo le digo a mis estudiantes, ¿ustedes qué harían si su mamá sale a paro 15 días? Uy, no, profe. Uy, no, profe, es que su mamá está sosteniendo y está, mejor dicho, y ya las que estamos viejas sacrificamos el proyecto de vida de las madres para que fuéramos nosotras profesionales. Entonces creo que ahí el reconocimiento del cuidado es, venga, eso hay que redistribuirlo. Eso no es una predeterminación biológica para las mujeres. Eso, por ejemplo, en el 2010 salió una norma que obliga a medir el uso del tiempo libre y el aporte del cuidado en el PIB, y aportamos más que el turismo. Entonces, eso no es cualquier bobada, pero si yo voy y le digo a alguien, venga, usted no ayuda en su casa porque es su responsabilidad, pues eso va a generar un poco de incomodidad, porque finalmente hay que redistribuir ese cuidado. ¿Cuál es el temor con eso? Que empiecen a crearse mecanismos solo de reconocimiento y mantenimiento de políticas no redistributivas. Creo que fue en Uruguay cuando se empezó a pagar asuntos del cuidado, empezaron a llegar más hombres que mujeres. O sea que el tema del cuidado no es que solo nosotras lo sepamos hacer, sino que como no es remunerado, es lo que nos ha tocado. Y otra política feminista es el debate cultural que le hace frente a la derecha reaccionaria y tendencias populistas de derecha y antifeministas que cooptan la agenda feminista y despolitizan a través de los discursos de género. ¿Qué quiero decir con eso? La feminización de la derecha, que es una preocupación muy grande. Nosotras, y digo nosotras, pues porque soy feminista, hago parte del movimiento, soy activista, soy profe, nosotras hemos querido avanzar en temas de formemos en género, que la gente conozca el género, que conozcan las normas, pero eso no ha cambiado mucho la estructura, porque muchas veces lo que se ha cooptado es el discurso de género sin la transformación de fondo. Entonces eso vale huevo, y perdónenme la expresión. Y les pongo un ejemplo, espero que sepan lo que es presupuesto participativo en la ciudad. Una vez se pedía un informe sobre presupuesto participativo para hacer un análisis de género, más un análisis feminista. Entonces una secretaria dijo, pero ¿por qué ponen tanto problema si el 90% de las que participaron en la comuna fueron mujeres? Es decir, estamos avanzando en temas de género. Cuando uno miraba qué proyectos quedaron, eran proyectos masculinizados. Es decir, hubo un enfoque de género, pero no hubo una transformación efectiva para cambiar las condiciones para las mujeres. O enseñémosles a pintar las uñas, no, porque no las enseñamos a otra cosa, porque lo que hacemos es sostener ahí unos estereotipos. ¿Por qué entonces planteamos que los feminismos son agentes de cambio social? Uno es que yo creo que el feminismo, voy a atrever a decirme eso, yo creo que todos los feminismos son radicales, si entendemos radical, que se quiere cambiar de raíz. Entonces, si yo quiero cambiar de raíz algo, imagínense, es mover el piso, no es mover las ramas, es mover el piso. Por eso, hay veces pareciera ser un poco agresivo el tema, pero si queremos cambiar de raíz, hay que mover el piso. El feminismo entonces lucha contra el machismo, no lucha contra los hombres. Ahí entonces no podemos equiparar machismo con feminismo, sino machismo con misandria, o porque eso sí sería, digamos, como el odio con los hombres, que no es, digamos,
digamos, como lo correcto. Y ahí en la diapositiva les pongo, ante la duda, mejor usa el diccionario. Porque creo que también la estigmatización se ha dado muy intencionalmente para sostener el status quo, estigmatizar las feministas. Entonces, ¿por qué se plantea los feminismos como agentes de cambio social? Uno, porque luchan por los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas. Ahí con conocimiento de causa, pues inicialmente acciones afirmativas para las mujeres, pero con luchas históricas de muchas poblaciones. Se buscan transformar las instituciones, la educación, la política. No hay que buscar un asunto esencial en las mujeres. Yo me opongo también al esencialismo, pero sí creo que cuando hay una mujer, hay cambio de condiciones. Así no sea feminista. Claro que uno las prefiere feministas, pero si no es feminista también hay cambios de condiciones y eso es importante. Incluso por el ejemplo, ya una niña negra podrá decir, yo puedo ser vicepresidenta. Y eso siglos atrás era impensable, porque al menos ya puedo ser concejala, porque he visto concejalas en la ciudad, ya puedo ser rectora. Eso años luz, el solo ejemplo de tener ahí la figura es importante. Y además porque construimos una sociedad más igualitaria. Ya voy a ir terminando. Miren esta belleza. Si ustedes me dicen, como para poder, yo les podría echar mucha carreta de cómo los feminismos son agentes de cambio social, pero les traje aquí algunas fechas. Ya me empezaron a estresar, faltan 10 minutos. No, pero ya voy terminando. Pero vea, tómenle foto a esta diapositiva para que vean todo lo que ha hecho el feminismo por las mujeres. Es que ser feminista es la responsabilidad objetiva de reconocer que otras han peleado los derechos por nosotros. O sea, una mujer no tiene que ser feminista, pero que odia el feminismo, compañera, te falta conciencia de género. 1920, Elizabeth Espinal hizo la primera huelga en Fabricato porque las mujeres tenían que ir a trabajar descalzas. Les pagaban menos y les ponían multas incluso si no se dejaban acosar de los patrones. Y esta mujer fue la que hizo la primera huelga en Fabricato para que se garantizara la igualdad salarial y les quitaran las multas. En 1922, solo en el 22, permitieron que nosotras fuéramos testigas en procesos judiciales. Antes no podíamos ser porque a las mujeres no les creían. Mi pregunta es, ¿qué de estos estereotipos aún subsisten? Cuando una mujer va y denuncia un acoso sexual, no le creen, es muy exagerada, es que ella es muy complicada. Entonces todavía subsiste una cosa ahí que no les creen. Solo en 1930 se podían divorciar y recobraban la capacidad civil porque primero estaban en potestad del padre y cuando se casaban se pasaban a la potestad del marido. Imagínense, uno no puede divorciar, qué tristeza. 1931, ellas trabajaban pero no podían recibir el salario, lo pudieron recibir en el 31, en el 32 pudieron administrar su vida. Esta es una belleza y busquen ese decreto para que no me crean a mí. En 1933 salió el decreto, en el decreto 1932 que permitió el ingreso de las mujeres a la universidad y tenía de manera exclusiva la enseñanza del oficio solo para mujeres. O sea, las mujeres que entraron a la universidad en esa época tenían una clase de oficio doméstico, porque aunque entraran a la universidad, mamitas no podían olvidar su predeterminación. Y en el 27 se crearon los bachilleratos femeninos. En el 36, imagínense, las mujeres tenían sus hijos, todo el asunto de crianza y no tenían la patria potestad. La patria potestad la tenían los maridos. En el 36 les permitieron la igualdad de patria potestad. Y en el 36 somos ciudadanas, pero restringidas. O sea, ¿cuántos llevamos? 88 añitos que somos ciudadanas. Para que vean la importancia de este movimiento. El derecho al voto llevamos 60 años, pero hay que reconocer la provincia de Vélez. Nosotros fuimos federados en una época constitucional y la provincia de Vélez garantizó el derecho
del voto de las mujeres, pero como era una provincia, el Poder Central dijo, usted no puede tener más derechos que el Poder Central y les quitó el derecho al voto a las mujeres. 60 años, hace poquito se celebraron los 60 años. En el 74, ese decreto trae muchas cosas para las mujeres, por si a alguien le interesa luego leerlo. Desaparece la potestad marital, que era la obligación de tener sexo con los maridos. Y las mujeres tenían que ir donde se trasladaba el marido. O sea, si él se iba para, o sea, éramos un anexo. Solo hasta el 74 no permitían que ella pudiera tomar la decisión dónde quedarse. En el 76 se permitió el divorcio civil. Miren esto, que me duele en el alma porque mi mamá lo tiene en la cédula. El apellido de mujer casada solo lo eliminan en el 88, o sea, hace 36 años apenas, y no es nada simbólico. Era que pasaba del papá al marido y por eso era de. Y las abuelas tienen el apellido del marido. En el 77 apenas se reconoce por ley la igualdad entre hombres y mujeres, que luego va a ser en la Constitución del 91 el tema. Y miren esta perla, hace 27 añitos, la ley 360 derogó la extinción de acción penal por matrimonio. ¿Qué era eso? Un hombre violaba a una mujer y si se casaba con ella, ya no lo judicializaba. Y se quitó el atenuante del usuricidio, que era legítimamente, si la mujer le era infiel, la podía matar. Es decir, era supremamente legítimo el feminicidio. No, 27, hace 27 años. ¿Qué más ha hecho el feminismo, digamos ya más contemporáneo? El derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva, que eso se traduce en dos dimensiones, una positiva, digamos, la obligación que tienen el sector salud si las mujeres quieren procrear, pero también la obligación que tienen de interrumpir el embarazo en caso de que la mujer quiera decidirlo. La ley de cuotas en el 2000, y creo que ayer, si no estoy mal, hoy, 5 minutos, ya va a terminar, se legisló la paridad de cargos la paridad en cargos públicos, es la ley 24 del 2024, todos los entes territoriales tendrán que tener 50% mujeres, 50% hombres, ley de endometriosis, el reconocimiento del cuidado, la tipificación del feminicidio, la tipificación del acoso sexual. En el 2008 el reconocimiento de los protocolos y pues otras acciones afirmativas, pero como me falta poco, voy a ir terminando. ¿Cuáles son los retos? Quédense con esta frase de Simone de Beauvoir. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Simone de Beauvoir. Entonces, Simone de Beauvoir, que es de por allá 1700, creo, no sé, puedo equivocarme. Sí, pero miren, 2024, Milei en Argentina desmanteló en 6 meses la gestión política feminista y de género. Toda la institucionalidad de género le eliminó Milei. Los talibanes prohibieron el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos, no pueden hablar en los espacios públicos. Pero como no todo es internacional, les traigo el dato local. El gobernador de Antioquia, en su famosa reestructuración, iba a retroceder años luz a la Secretaría de las Mujeres y hubo una movilización muy interesante durante 48 días con plantones, con acciones jurídicas, con de todo, porque iba a ser un enfoque familiístico. Esta secretaría le iba a poner es que la dirección de la familia, hágame el favor, o sea, nos iba a retroceder años luz y finalmente con el movimiento feminista se logró, yo digo de mujeres, más de 500 mujeres de toda Antioquia se movilizaron y se prohibió, se impidió esa reforma.
Entonces, ¿cuáles son los retos de los feminismos? La despolitización de la perspectiva de género. A mí eso me parece muy grave, la verdad. Cualquiera habla de género como si yo pudiera hablar también de ingeniería, como si pudiera hablar de matemáticas. Esto no es un asunto de sentido común, eso tiene unas bases importantes. La imposición de los eufemismos que corren así. No la alcancé a poner ahí, pero hay un artículo donde dice que hay 5 proyectos de ley en estos momentos en el Congreso que retroceden derechos de las mujeres, entre esos el asunto de la ideología de género, que es perverso para el avance de los feminismos. Ya voy a terminar. La feminización de la derecha, de cómo se cooptan estos discursos sin transformación de fondo, formalización de reformas sin cambios estructurales de la cultura y el avance de la derecha reaccionaria, que son esos 3 ejemplos que les pongo ahí, y si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. 6:40 en punto. Viviana, perdóneme, los tenían allá corriendo, ¿no? No, nada, ella que aquí mirando el reloj se acosaba sola. Pero ¿por qué corriendo? ¿Cuál es el afán? Dora, ¿cómo estás? Muchas gracias por este resumen. Aquí tocó ejecutivo al final corriendo un poquito. El espacio también es para que haya oportunidad a preguntas. Si tienen por aquí preguntitas, de una vez nos van escribiendo. Y yo tenía una duda, ya pregunta mía aquí personal, cuando hablabas del tema de los apellidos, en Estados Unidos todavía se usa el apellido del esposo. Tú lo mencionabas, acá en Colombia, en muchos países también ya se dejó utilizar que las abuelitas llevaran el apellido del esposo, pero en Estados Unidos se quitan el apellido natural de su familia de base y utilizan el apellido de sus esposos. ¿Eso tiene algún tema asociado a lo que mencionabas del uso de los apellidos? ¿O eso es por deseo propio, voluntad de las mujeres adquirir el apellido de su esposo? Acá en Colombia, porque no sé de derecho internacional, pero acá en Colombia, pues no era un asunto tan simbólico, sino material, porque las mujeres estaban primero bajo la potestad del padre y cuando se casaban pasaban a la potestad del marido, que era todo lo que yo les decía, no, aunque trabajaban no podían administrar los bienes, pero lo más tenaz era todo el cuidado de los hijos, pero la patria potestad la tenía, era el padre. Voy a ponerles por aquí mi Instagram. Y nos están preguntando por aquí, Naovis pregunta, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, ¿es así? Sí, y no es mía. Garantizo derechos de autor, es del movimiento de Argentina. En una de las marchas, las argentinas la tenían. Entonces me la traje, pero esa es la frase muy bonita. Sobre los mandatos de la masculinidad hegemónica, porque, ojo, esa carreta de nuevas masculinidades no existe, son masculinidades alternativas, porque incluso en años antiquísimos hubo hombres también sensibles al tema. John Stuart Mill, por ejemplo, escribió un libro sobre el sometimiento de las mujeres. Esa se llama Los mandatos de la masculinidad hegemónica de Rita Segato, y sobre feminismos es que hay mucha cosa, o sea, eh, no, pues porque también podría, o sea, si uno quiere empezar así, puede mirar El segundo sexo de Simone de Beauvoir, la misticidad de las mujeres, y puede, y ya ahí vas encontrando corrientes. Pero, por ejemplo, digamos ya uno mirando también el mismo feminismo crítico, los feminismos decoloniales, Ochi Curiel y todo eso, son supremamente interesantes porque nos pone, yo creo que nosotras las más viejitas nos formamos con el feminismo europeo y pues Europa no es la misma, no tenemos el mismo contexto, entonces es muy importante tener otro contexto más local. Por una pregunta también, Isabela Simanca, ¿qué papel juegan los hombres que se autodenominan aliados? ¿Y qué opinas de eso? Mire, mi posición, bueno, no me pueden tirar piedra aquí porque soy virtual.
Yo creo que tenemos hombres aliados. Lo que yo, y hay discusiones ahí dentro de los feminismos, yo lo que no creo es que un hombre pueda ser feminista, porque no le pasa por el cuerpo muchas cosas que si nos pasan a nosotras. Entonces sí creo que hay hombres aliados, sí, y que lo mejor, vea, cuando a mí un hombre me dice, ustedes saben que yo soy muy incómoda, cuando un hombre me dice, ¿cómo les podemos ayudar? Yo le respondo, compañero, deconstruya sus mandatos de masculinidad hegemónica. Si usted construye sus mandatos, de entrada está apoyando al feminismo. O sea, nosotras solitas podemos y podemos avanzar. Pero si los hombres se dan cuenta de los privilegios, es que no es tan fácil darse cuenta de los privilegios si deconstruyen esos mandatos. De entrada nos ayuda. Por ejemplo, deconstruye el mandato bélico y la potencia sexual, no va a acosar y no va a violentar. Ya, ¿qué más aliado que eso? Pues con eso que plantea Dora, yo tengo una pregunta muy latente por estos días con todo lo que ha pasado con las violencias sexuales. El caso muy sonado de Francia Sí. me parece desastroso, pero además, más allá del caso, que por sí mismo es espantoso, me impacta mucho ese pacto de silencio entre los Un hombres pacto patriarcal. frente a esa actuación con las mujeres, y que es un pacto, digamos, aquí es un caso espantoso, pero que pasa en una discoteca común cuando veo que un hombre está intentando embriagar a una niña para llevársela a la cama, o cuando sé que intencionalmente va a haber un abuso y simplemente hay un silencio, o cuando un compañero narra y lo que me está narrando es una situación de acoso o abuso, y frente a eso lo que hay es risa y celebración. Entonces creo que hay que, sí, es muy incómodo el tema, pero es es necesario. Vea, voy a citar a Rita Segato. Rita Segato lo explica de una forma muy maravillosa y ella dice que la masculinidad funciona como una corporación, y como funciona como una corporación, hay alguien, los hombres siguen más figuras autoritarias, como el macho alfa, y los otros lo siguen. Y en esa corporación tienen que hacer ciertas actuaciones para que sean legitimados por el resto. Entonces, en esa legitimación, ella lo plantea como la cofradía masculina, que es ese pacto patriarcal de silencio. Y lo voy a poner en un escenario, yo fui concejala y tuve un concejal que me violaba, es que me violaba y no, me violentaba políticamente, muy asqueroso. Yo siempre le respondía, pero una vez un compañero, estábamos en la sesión y se me acerca y me dice, parce, ese man tan grosero con vos. Y yo le dije, vos tenés micrófono, decile. Ah, que y me dejó de hablar. Y yo decía, eh, el pacto patriarcal es tan teso que por el WhatsApp y escondidas me decía como, qué pesar con vos si él tenía la oportunidad de hacerlo. Y es lo que pasa en el acoso sexual. Vea, yo soy convencida que no hay miles de acosadores, sabemos quiénes son, pero son intocables, porque además hay un silencio. No, es que él no quería decir eso, es que él lo que quería, yo he acompañado algunos casos jurídicos en temas de acoso y yo decía, ¿cómo vienen a ser testigos con un tipo que tiene 15 denuncias? O sea, eso no le pasa ni siquiera por lo ético. Pues, ay, que porque yo tengo hijas, hermanas, no, no, es un asunto ético de, de qué se esconde ahí. Entonces sí creo que hay una cofradía masculina muy tesa y unos silencios que soportan ese sistema, porque es que ser el chacho es el mandato de la masculinidad, ser el chacho. Pero es que yo siento, Dora, que el asunto es un poco más masivo, desafortunadamente. Es No que el solo sostenemos patriarcado, unos pocos, porque mira, cuando uno revisa las cifras de violencia sexual, por ejemplo, es aterrador que la gran mayoría de casos el abuso viene de un ser cercano. se aumentó en pandemia la violación contra las niñas aquí en Medellín, más del 300%, eso es vergonzoso. Incluso hay una frase, y ahorita voy a responder algo sobre políticas públicas, hay una frase que dijo una mujer y yo me quedé pensando y luego caí en cuenta, muy lenta ella, porque ella decía, las cifras no dan, más mujeres denuncian acoso que hombres judicializados, las cifras no dan. Entonces, ¿dónde están? En algún lado deben de estar.
Pero mire, nosotras luchábamos con el tema de los protocolos. Insistimos que aún en la política pública de Medellín, los protocolos de acoso, logramos sacar un acuerdo municipal con el tema de acoso, y ya el problema es que los protocolos no sirven. O sea, eso en serio, la estructura es tan tesa que no logra permear ni siquiera la judicialización, porque hay un asunto cultural ahí que legitima muchas cosas. Voy respondiendo aquí unas preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre las políticas públicas para mujeres? Yo creo en las políticas públicas, creo en las acciones afirmativas, creo en las decisiones de facto jurídicas, porque eso va a transformar. Y creo en las acciones afirmativas porque, digamos, desde la teoría, las acciones afirmativas van a garantizar la igualdad material de grupos históricamente discriminados y tendrían que desaparecer cuando lleguemos a la igualdad. Entonces sí creo en las políticas públicas. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cómo las ejecutan? Porque hay por la misma cosa, y en esto sí me opongo que cualquiera trabaja género, y no, aquí uno ha camellado mucho y hay cosas. ¿Cuánta plata perdemos en el Estado si llega alguien que no sepa, mientras llega y entiende, se va 3 años y en el cuarto se va? No, tiene que ser alguien formado. Entonces las políticas públicas hay veces no se aplican, pero son importantes y además requieren presupuesto. Esa es otra cosa. Políticas públicas tenemos muchas, pero no hay voluntad política para meterle plata. También me mencionó un poco sobre la lucha de las mujeres trans. ¿Cuáles son los métodos de inclusión a ellas? ¿Por qué no todas las corrientes las incluyen? Eso se considera transfobia respectiva. Miren, son dos corrientes del derecho. Es que del derecho, perdón, corrientes del feminismo. Yo soy de la postura de que el feminismo debe acoger a las mujeres en todas sus diversidades, y entre esas las compañeras trans, que no biológicamente va a definir ser mujer, y que incluso dentro de la población LGTBI quienes han llevado también más del bulto son las lesbianas y son las mujeres trans. O sea, incluso dentro de la población diversa también hay un patriarcado ahí fuerte. Entonces, hay que incluirlas con un aspecto diferencial. Por ejemplo, en todo el asunto médico, ellas necesitan acciones afirmativas, directas, que no ensayen en ellas si quieren hacer reasignación de sexo, que existan otros mecanismos. Nosotras en el Consejo logramos las becas para las mujeres trans y no binarias, que ese es otro tema, digamos, que habría que incluir. Y una vez una de las mujeres trans me dijo, ay, vea, Conce, tan bueno eso, pero no va a servir para nada. Y yo, pero ¿por qué si me insultaron allá tanto para que esto pudiera salir? Me dijo, porque algunas de nosotras ejercemos el trabajo sexual, y si son en los horarios que tienen las universidades, cuando dan clase, nosotras estamos durmiendo. O sea, tendría uno que tener un enfoque tan diferencial. Incluso otra me decía, muy bacano las becas pues universitarias, pero es que muchas no hemos terminado ni siquiera la educación básica. Entonces ahí hay muchas, y la mejor forma de incluirlas, ¿sabe cuál es? Que ellas mismas participen y tengan la voz. Nadie tiene que hablar por ellas, como por las trabajadoras sexuales. Yo creo que uno no puede sentar en un escritorio a decir, ay, a ver, ¿cómo las incluyo? ¿Cómo las incluyo? No, llámela. Y ellas mismas y ellos mismos nos van a decir cómo. Que creo que ha ido bajando fue en las noches, porque en las manifestaciones feministas intentan quemar iglesias y acabar con las estaciones de Transmilenio en Bogotá. No solo en Bogotá. Miren, hay una corriente muy debatible de compañeras que en las manifestaciones quieren hacer un asunto simbólico, pero muy de hecho es cuál es la reacción que genera, por ejemplo, en la población cuando matan a una mujer, y cuál es la reacción cuando, por ejemplo, dañan un bien económico. Incluso hay más acercamiento con los bienes económicos que con la vida de las mujeres.
yo no me voy a referir aquí si es bueno y es malo, es una de las prácticas que tienen algunas de las compañeras, pero que sí ponen en boga el tema de la materialidad, es decir, qué es lo que protege efectivamente el Estado, si es lo material o si es la vida de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Ya aquí con estas preguntas. Este tema es Pusieron a sudar. largo y tendido, además. Aquí pueden salir muchísimas más preguntas. Qué rico, ojalá nos acompañes en otro espacio más adelante. Vivi es la especialista y anfitriona aquí para hacer estas invitaciones especiales, que tengamos muchísimo más público interesado en estos asuntos, hombres y mujeres. Aquí lo acabas de mencionar. Esto no es asunto solamente de las mujeres luchando, mujeres con mujeres. Entonces, muchísimas gracias, Dora, por acompañarnos. ¿Cómo están por allá? ¿Muy cómodos? Yo los veo muy bien allí en esa sala de telepresencia de Uniremington. Dora, yo aquí acordándome ahora que lo hablabas, nuestra institución de hecho tiene una historia muy bonita, su origen, no sé si lo conozcas, si te lo han contado. 1915 de nuestro fundador, en esa época inició, digamos que el origen de esta institución inició con un tema de valoración de la mujer y la inclusión. Él dijo, las mujeres tienen que salir de casa para que aprendan mecanografía en ese momento y taquigrafía, puedan trabajar. Entonces uno ve esa historia, como en estos años, imagínate, hace 108 años, un visionario pensó en la mujer, él no pensó en el hombre, él no dijo, vamos a darle herramientas al hombre, no, él dijo, vamos a darle herramientas a las mujeres. Y uno ve las fotos de Remington de esa época, y son así mujeres divinas en esas fotos a blanco y negro. Bueno, ya te invitaremos a que te des una vueltica por el Museo de Remington y conozcas toda esa historia tan linda, que yo creo que muchas de las mujeres que trabajamos aquí nos sentimos muy orgullosas de ese origen, de esta organización. Y mira, hace tantos años como se pensaba, también habían hombres que lideraban, que también la mujer tuviera los mismos derechos que tenían los hombres. Dora, bienvenida entonces. Ahí quedamos con la invitación extendida para que conozcas un poquitico más de esto que te menciono del Museo y de la Historia de Remington, y gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a pasar a videíto que me los tienen por ahí ya listos. Hagamos aquí una estirada de bracitos, de piernas y